Y la Corte Suprema ya tiene nuevo integrante, Pablo. Sí, Se trata claro. de García Mansilla y fue hoy, le tomaron juramento a este juez, los jueces que ya integran la Corte Suprema. Estaba allí, lo podemos ver en la foto, Rosati, Rosencrantz y Lorenzetti, quienes fueron los encargados de presenciar la jura del nuevo ministro. Vamos rápidamente a otro de nuestros móviles. Gastón Zulash, bienvenido. ¿Con quién estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes para todos. Muchos temas para hablar en este inicio del año político. Por eso estamos con el consultor, con el analista Facundo Nejanskis, director de Opina Argentina. Y vamos a comenzar justamente por el último de los temas que ustedes veían recién, la asunción hoy el juramento en la Corte de García Mansilla. ¿Cómo puede afectar, si afecta en algo en la opinión pública este nombramiento por decreto en comisión que ha hecho el presidente tanto de García Mansilla como el hijo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos. Bueno, mira, en general yo soy de las personas que creen que este tipo de temas son más seguidos por una élite que está muy informada y que participa del debate público y que participa de la discusión pública, y mayormente el ciudadano de a pie define su relación con el gobierno, con la política, con el presidente y con sus líderes políticos por cuestiones, no quiero decir más sustantivas, pero que le afectan más su vida cotidiana. En algún sentido es algo parecido a lo que sucede con el famoso caso Libra del CryptoGate, en el sentido de que, bueno, es difícil que vos como ciudadano veas afectada tu vida cotidiana por ese episodio. Bueno, en este caso sucede algo parecido. Es difícil que vos, que te levantás, no sé, vivís en Moreno, vivís en Flores y te levantás todos los días a la mañana para ir a trabajar, pienses que cambios en la Corte Suprema te afectan tu vida cotidiana. Ahora, también hay que decirlo, es cierto que, bueno, hay un debate alrededor de esta cuestión, ¿no? Por un lado, ¿qué vemos? Vemos un gobierno que parece muy decidido, con mucha voluntad política para avanzar en algunos aspectos de la agenda, ¿no? Porque es un gobierno que con 6 senadores acaba de designar a un ministro de la Corte que acaba de jurar y otro que está en camino. Por lo tanto, uno ve un gobierno que uno podría caracterizar con altísimos niveles de voluntad política. Y por el otro lado, al mismo tiempo, una sociedad que se empieza a polarizar alrededor de la figura de Javier Milei, los que están a favor y los que están en contra de este tipo de medidas, ¿no? En principio, uno ve ese debate más restringido a las élites informadas. Vamos a ver cómo ese debate permea hacia otros sectores de la población. Te repito el argumento inicial. Si la economía acompaña al gobierno, si la inflación sigue bajando y la economía se recupera, probablemente veamos que este es un tema que se desliza en la agenda pública con menor relevancia. Si la economía no acompaña, si la inflación tiene algún rebrote, si hay una devaluación, si el plan económico trastabilla, probablemente veamos que temas como este pasan a estar en el centro de la agenda pública. Así que yo te diría, en principio, más allá del cimbronazo de la decisión y de los días subsiguientes, para ver si esto permea en la opinión pública, hay que esperar un panorama más completo, ¿no? Pablo Florencia, los está escuchando Facundo Nejanskis. Sí, Facundo. Bueno, buenas noches. Estamos a pocas horas, también pocos días, el sábado, que se abra un nuevo periodo de las sesiones legislativas. ¿Cómo crees que va a ser ese discurso y a quién le va a hablar Javier Milei? Bueno, a ver, esto no es solo algo que podemos circunscribir al actual presidente, pero en el caso del actual presidente me parece que todavía esto va a ser más aún así. La Asamblea Legislativa se ha convertido en un espectáculo en el cual el presidente le habla más a la sociedad que a los propios legisladores, ¿no? En la apertura de sesiones me refiero, ¿no? La del 1 de marzo. Inicialmente, ¿cómo estaba pensado esto? Cuando allá, en las épocas en que no había redes sociales, no había medios de comunicación, o la televisión no existía, era un espacio en el que el presidente le proponía al Congreso una agenda de trabajo
para todo el año. Bueno, en tiempos de polarización y en tiempos de medios de comunicación y además donde esos medios de comunicación, principalmente el mainstream, lo principal, el corazón pasa por las redes sociales, podemos decir que probablemente el presidente le hable a la sociedad y dentro de esa sociedad le hable más, digamos, a ese sector de la población, a esa mitad de la población que hoy lo apoya y que es su sostén ante la política. Pensemos esto. La Asamblea Legislativa es un escenario muy adverso para el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente tiene un puñadito de senadores, tiene un puñadito de diputados y después algunos bloques que tienen una condescendencia con el gobierno porque sienten que hay una mayoría de la opinión pública que lo apoya y entonces generan acuerdos en ese espacio traccionados o presionados por ese favor de la opinión pública. Por lo tanto, no es de esperar que el presidente logre apoyos en la asamblea del 1 de marzo convenciendo a diputados opositores de que lo apoyen en su agenda propia. Por otro lado, soy de los que creen que el presidente va a tratar de postergar lo máximo posible cualquier decisión que tenga que atravesar por el Congreso. ¿Hasta cuándo? Hasta el 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque en cualquier escenario, en la hipótesis de máxima, que me imagino está en la cabeza del gobierno de sacar 50 puntos en la elección legislativa, o en una hipótesis más pobre, donde el gobierno saca 30, 35 puntos en la elección legislativa, para un partido como La Libertad Avanza va a ser todo ganancia. Entonces, siempre va a tener más diputados y más senadores de los que tuvo hasta el momento. Por lo tanto, el escenario a partir de diciembre es mucho más favorable para este espacio político que lo fue hasta ahora. Por lo tanto, es de esperar que el presidente postergue la mayor cantidad de cuestiones, por lo menos las cuestiones medulares que hacen a su gobierno, para después de las elecciones. Pensemos esto en general es así. Tradicionalmente ha sido así. Los años legislativos son años de poco trabajo en el Congreso, porque en general los diputados, los senadores se vuelven a sus provincias a hacer campaña, pero además en este caso creo que debe ser reforzado por el propio gobierno, al cual la actual composición del gobierno no le es favorable y además, insisto con el argumento anterior, cualquier resultado, aún el peor en el imaginario público posible, es mejor que la situación que tiene actualmente. Por lo tanto, es lógico pensar que el gobierno va a postergar las decisiones para después de las decisiones, para después de las elecciones, ¿no? Perfecto. Facundo, vos recién decías que entendés que el discurso de este sábado del presidente Javier Milei va a estar básicamente orientado, dirigido a la sociedad y poco a los legisladores que se van a encontrar allí en el recinto del Congreso. Es decir, que va a ser un discurso, corregime si me equivoco, con poco de política y tal vez con mucho de economía, por ejemplo. Probablemente, donde el gobierno va a tratar de, pensemos en el parecido que hay en los Estados Unidos a lo que es esta presentación pública, ¿no? El discurso del Estado de la Unión, que se hace, si no me equivoco, a fines de enero, los primeros días de febrero, es un discurso en el cual el presidente de los Estados Unidos habla ante el Congreso y dice, bueno, este es el estado en el que tenemos el país. Tenemos que pensar que más que proponer una agenda legislativa, entiendo que Milei, independientemente de que va a proponer una agenda legislativa, pero que él sabe que va a tener un tránsito difícil por el Congreso, lo que va a tratar de hacer es un balance de lo que fue su primer año y 3, 4 meses de gestión, y donde le va a tratar de delinear a la sociedad cómo vamos a transitar este año y cuál va a ser, de alguna manera, el discurso que su espacio político va a tener en las elecciones de octubre. Es decir, ¿qué es lo que le va a proponer a la sociedad? Que yo me imagino algo tan simple como lo siguiente. Nosotros llegamos al gobierno con la responsabilidad y el mandato de resolver la situación económica que era acuciante, sobre todo vinculado al tema de inflación. Lo estamos haciendo, venimos transitando ese camino y ahora dennos el crédito para poder realizar lo que falta. A ver, te aclaro, yo no formo parte del equipo de Milei, no lo conozco a Milei, no tengo contacto, pero si yo estuviese en su cuartel de toma de decisiones, haría esto, diría, hablemos de inflación, hablemos de cómo resolvimos los piquetes, hablemos de la cuestión de la seguridad y digámosle a la sociedad
que esperamos que este año la sociedad nos renueve el crédito para poder avanzar con mayor profundidad en esta agenda, para poder avanzar con más poder y con más legitimidad en esta agenda, y para eso necesitamos más apoyo legislativo. Yo diría eso, y por lo tanto me imagino un presidente diciendo eso. Después, por supuesto, se está hablando que le propondría, no sé, 30, 40 leyes al Congreso, es posible que así sea. No hay que tener grandes expectativas de que esas leyes pasen, teniendo en cuenta que además hay una Cámara de Senadores donde el peronismo tiene 34 senadores, es decir, está a 2 senadores de tener quórum propio. Y el otro día, cuando se votó la posibilidad de un armado de una comisión investigadora, por un voto no se alcanzaron los 2 tercios. Por lo tanto, la situación en el Congreso es muy adversa para el gobierno. El gobierno tendría que tener una capacidad negociadora y de construcción de consensos hacia el interior del Congreso, de la cual creo que realmente carece, pero que además no solo carece, sino que me parece que no le interesa tampoco construir. Bien, Facundo, muchas gracias. Gastón. Sí, para preguntarle por último, porque con la suspensión de las PASO, de alguna manera se gana tiempo para la campaña a nivel nacional, directamente para octubre, pero por otra parte aquí en la capital federal, en la Ciudad de Buenos Aires, se adelantan las elecciones legislativas porteñas para el 18 de mayo. ¿Cómo juegan esto en este escenario y si pesan algo, por ejemplo, la reaparición de Rodríguez Larreta? Bueno, a ver, por supuesto, me parece, no tengo dudas, esto, insisto, sin tener información, pero por análisis, de que en parte la decisión del gobierno nacional de promover que no haya primarias, elecciones primarias, tiene que ver con forzar al PRO a una alianza con ellos a partir de una relación más de sumisión que de asociación, ¿no? En ese caso, obviamente, el PRO es un partido político que tiene un recorrido, que tiene una trayectoria y que hoy se encuentra en el peor de los escenarios, ¿no? Es decir, lo vimos en el día de ayer y entre el día de hoy, con la posición dubitativa acerca de los decretos que realizó el Congreso, ¿no? Es decir, el partido o muchos líderes partidarios con una situación más proclive a apoyar al presidente y por el otro lado al expresidente Macri con una posición más dura en relación al propio. Es decir, el PRO atraviesa una crisis de liderazgo, pero al mismo tiempo la Libertad Avanza se juega muchísimo en esta elección, los dos se juegan mucho. El PRO se juega que mantener el espacio político en el cual tuvo nacimiento, ¿sí? Es decir, el PRO tiene su esencia principalmente en la Ciudad de Buenos Aires. Pensemos que se disculpe que haga un poquito de arqueología, pero en el año 2013, cuando hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, el que le ganó a Cristina fue Massa. Es decir, el PRO era parte de esa coalición, no tenía ni desarrollo territorial en la provincia de Buenos Aires. Es decir, es una fuerza que se articula y se vertebra a partir de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, perder la Ciudad de Buenos Aires sería casi un certificado de función. Y al mismo tiempo, del otro lado, para la Libertad Avanza, ganar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires significaría una amenaza para el conjunto del sistema político de cara a las elecciones de octubre. Es decir, chau, esto sí que es un reordenamiento del sistema político en serio. No solo este tipo vino, irrumpió como un outsider, ganó las elecciones presidenciales el año 2023, sino que además se está llevando puesto a todo el sistema político existente hasta el momento. Entonces, bueno, me parece que hay mucho en juego en esta elección. Por supuesto, las cartas están todavía sin dar vuelta, falta mucho por recorrer, pero sin duda va a ser el plato fuerte del primer semestre del año las elecciones en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nos quedamos con esa impresión, con este resumen final de todo que ya comienza el año político y sobre todo a partir del 1 de marzo con el discurso justamente de Javier Milei ante el Congreso Nacional. Ustedes.